¿Cómo están? Nuevamente Acción Urbana recorriendo la ciudad de Buenos Aires. Y hoy, a muy poquitos días del 8 de marzo, preparándonos para otra evaluación de este Día Internacional de la Mujer, donde vamos a dedicar el programa de hoy a hablar de la igualdad entre varones y mujeres. Ustedes saben que yo presido la Comisión de Igualdad en la legislatura y que monitoreamos durante todo el año el Plan de Igualdad de Oportunidades y de Trato en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires vivimos más mujeres que varones. Las mujeres nos hemos graduado y cada vez accedemos a más lugares de decisión, lugares también de poder. Sin embargo, sigue habiendo una importante desigualdad entre varones y mujeres. Esto se ve reflejado sobre todo en las desigualdades laborales. La desigualdad salarial sigue siendo muy importante para las mujeres más calificadas en los mayores lugares de decisión y fundamentalmente también para las trabajadoras no calificadas con más larga experiencia laboral. Esto sigue siendo así en la Ciudad de Buenos Aires y hay muy pocos cambios en cuanto a las políticas de empleo. No hay incentivos desde el gobierno de la ciudad para que se revierta esta situación. Vamos a ver también mi proyecto de ley de sello de calidad para que las mujeres en las empresas tengan igualdad de oportunidades. Y otro tema relevante es la desigualdad a la hora del cuidado de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, que en general en un 90% de los casos sigue recayendo sobre las mujeres. Empezamos así este programa de Acción Urbana. Si querés que vayamos a tu barrio, comunicate conmigo, mariajoselubertino@legislatura.gov.ar, y si no, podés entrar a nuestra web www.lubertino.org.ar. Vamos por la igualdad real entre varones y mujeres. Bueno, y estoy con Cecilia Alvis, que es una de mis colaboradoras en la Comisión de Igualdad. Ella es directora de la Comisión de Igualdad y ha sido quien ha coordinado el seguimiento que todos los asesores y asesoras de todos los bloques hicimos del Plan de Igualdad de Oportunidades y de Trato de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es el Plan de Igualdad de la ciudad? Bueno, el Plan de Igualdad obedece a una ley, que es la Ley 474, que se votó en el año 2002. Y el Plan de Igualdad abarca diversas áreas del gobierno, diríamos que abarca todas las áreas del gobierno y intenta corregir aquellos efectos de la discriminación, provocados por la discriminación, y promover acciones estructurales de cara al futuro de una sociedad igualitaria en todos sus ámbitos. Bueno, el Plan de Igualdad de la ciudad prevé una participación activa de las organizaciones no gubernamentales, una movilización de las organizaciones barriales, una convocatoria, consulta a las mujeres y una interacción entre el legislativo, el ejecutivo, fundamentalmente para monitorear los avances de cara a la igualdad real entre varones y mujeres. ¿Cuáles son los indicadores que nos permitirían verificar esa igualdad en las políticas públicas de los diferentes ministerios de la ciudad? ¿Hay indicadores? ¿En qué áreas vos ves que hay mayor desigualdad? Bueno, lamentablemente, como en prácticamente la mayor parte de las áreas del gobierno de la ciudad, no hay indicadores claros que nos permitan monitorear los alcances que ha tenido la aplicación tibia de este Plan de Igualdad durante la última década. Las Naciones Unidas, promueve o indica que la brecha entre varones y mujeres es clave para entender el desarrollo de las ciudades, donde creo que se ve, la ciudad de Buenos Aires genéricamente padece desigualdad estructural en todos sus ámbitos, en todas las áreas de gobierno. Es una ciudad que inexplicablemente, con los recursos que tiene, en cada área que tomamos se pueden observar esta desigualdad. Y lamentablemente el Plan de Igualdad es desconocido por la mayor parte de los ciudadanos. Creo que hoy se deben estar enterando que existe un Plan de Igualdad. Y hablando de igualdad entre varones y mujeres y de desigualdades entre varones y mujeres, uno de los temas recurrentes es la violencia de género. La violencia de género es aquella que reciben mayoritariamente las mujeres
por el solo hecho de ser mujer. Es decir, el género es un pretexto para esa violencia, para esa agresión. Se ha hablado bastante del tema, hay muchos años de democracia, se ha avanzado, hay legislación, hay algún tipo de protección jurídica mayor que la que había al inicio de la década del 80. Sin embargo, todos los días vemos muertes, femicidios, situaciones de explotación sexual, situaciones de trata recurrentes. Cada distrito tiene responsabilidad sobre estos temas y nuestro análisis de qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires es crítico porque no hay campañas suficientes, porque se ha desatendido a las organizaciones no gubernamentales que prestaban un servicio, porque se han desmantelado servicios. Para hablar de esto estamos con Fabiana Túñez en la Casa del Encuentro. Ella es una referencia en esta temática, sobre todo en el combate a la violencia sexual, a la explotación sexual y a la trata de mujeres. Contanos un poquito cómo ves el panorama en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora se ha lanzado una campaña en estos temas, pero ¿qué es lo que hay, qué es lo que falta? Bueno, lo que hay es bastante poco en función de la realidad que se vive en todos los barrios de la capital con la temática de la explotación sexual. En un país donde los prostíbulos son ilegales, tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires millones de burdeles, de prostíbulos que funcionan con eufemismos y en los cuales no hay ningún tipo de control. No hay control de cómo han sido habilitados, si esa habilitación corresponde a la actividad que desarrolla ese local. Hay un descontrol, digamos, con respecto a las situaciones de ilegalidad en la cual están funcionando estos lugares, así como también el funcionamiento de los privados. Consideramos que hay barrios donde fundamentalmente hay situaciones de alto conflicto. Tenés Constitución, donde a la vista de todos y de todas están los prostíbulos funcionando como pubs, como boliches clase C, como privados o simplemente como whiskerías. Pero también tenés otra opción, que es la opción de los departamentos, donde a la luz del día se pegan papelitos en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en todos los barrios, donde se publicita la explotación sexual y la trata, porque en esos papelitos, detrás de esos papelitos, hay explotación sexual y hay trata. Y otra de las temáticas muy claras que se ven tanto en Flores como en Constitución, como en algunos puntos de La Boca, como en algunos puntos de Floresta, inclusive de Almagro, de aquí, donde ves mujeres de República Dominicana. Que si bien se las ve en la calle y supuestamente estarían por su propia voluntad, detrás de estas mujeres hay alguien que recauda, alguien que permite que estas mujeres estén en las calles y no hay ningún tipo de control, no hay sanción a quienes ponen los papelitos en los teléfonos públicos. Entonces vos ves una persona que pone los papeles delante ya sea de la Policía Federal o de la Policía Metropolitana, y en realidad creo que la Policía Metropolitana tendría posibilidad de tener injerencia con respecto a una contravención por lo menos. Particularmente se me ocurre que, independientemente de los cambios sustantivos que queremos proponer en la ciudad de cara a las elecciones del 2011, un tema que sería importante es ver, como va a haber descentralización y elección de comunas, hay algunos barrios de la ciudad donde este problema de la explotación sexual está bastante bien focalizado y sería interesante generar una articulación tanto en la elección de quienes van a ser los responsables de las juntas comunales, como de quienes en la descentralización en los EGPs tendrían que tener un rol más activo, ya sea en las escuelas, ya sea ayudando a los vecinos y a las vecinas a que no les sea indiferente que haya un prostíbulo y personas en situación de explotación sexual en la esquina o a media cuadra, ¿no? Un poco para colaborar en la denuncia, para colaborar en el rechazo de los vecinos de este tipo de situación, sea el caso de Constitución o sea el caso de Flores. Me parece que esto lo vamos a poder trabajar juntos y bueno, las personas que quieren participar y quieren acercarse a colaborar en este tema, ¿cómo hacen para contactarse con ustedes?
Bueno, pueden mirar nuestra página web www.lacasadelencuentro.org, nos pueden seguir por Facebook y fundamentalmente que nos acompañen, como nos acompañás vos, los 3 de cada mes a las 6 de la tarde frente al Congreso de la Nación, donde estamos pidiendo la aparición con vida de todas las mujeres, niñas y niños desaparecidos y secuestrados por las redes de trata. ¿Cuántas personas hoy ustedes calculan que están desaparecidas a nivel nacional o en la ciudad? A nivel nacional, según los contactos que han tenido las familias con nosotras en forma directa o a través de mail y que estamos asesorando, estamos hablando que en el último año y medio hay más de 700 mujeres y niñas desaparecidas en todo el país. Por eso es muy importante, de estos temas muchas veces no se habla, son temas donde muchas veces desde la política, desde los ámbitos de poder hay un doble discurso o se ignoran estos temas. Es muy importante que seamos más las mujeres en los lugares de decisión porque esto va a permitir que de estos temas se hable y sobre todo para que de estos temas dejemos de hablar algún día. Muchas gracias. Las Naciones Unidas calculan que deben faltar más o menos 450 años para ponernos en igualdad real entre varones y mujeres, producto de las diferencias que hay en términos de el acceso al poder económico y al poder político. Pero hemos logrado que algo se avance gracias a las acciones afirmativas. A principios de la década del 80, cuando recuperábamos la democracia, las mujeres luchábamos para poder tener un porcentaje de mujeres en los lugares de decisión. Hoy, más allá de la equidad que rige en la Cámara de Diputados y en el Senado y en la mayoría de los gobiernos provinciales, en la mayoría de las legislaturas provinciales, tenemos una presidenta mujer, tenemos mujeres ministras y tenemos mujeres en la Corte Suprema. Sin embargo, en el día a día las mujeres seguimos víctimas de la desigualdad, porque no cobramos los mismos sueldos, sigue habiendo una discriminación salarial que llega hasta el 30 o el 35% en algunos lugares de mayor decisión o en algunos lugares más calificados o en algunos lugares los menos calificados. Las mujeres seguimos en el empleo precarizado. Todavía hay muchísimas empleadas domésticas, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el Gobierno Nacional para la regularización de las empleadas domésticas y de las ventajas que tiene fundamentalmente quien inscribe a las mujeres que deberían ser, bueno, las personas más cercanas a nosotros porque son quienes cuidan a nuestros hijos, quienes tienen la llave de nuestra casa. Esto se debe y se puede incentivar en cada una de las provincias. En la Ciudad de Buenos Aires hoy no hay una política pública de empleo en general y menos que menos una política pública para la igualdad real en el empleo entre varones y mujeres. Y tampoco se está incentivando en las empresas aquello que tiene que ver con la igualdad real, que va a mejorar en cada empresa la productividad y el clima de trabajo. Vamos a ver algunas notas que nos hablan de esto y vamos a ver proyectos y soluciones. Bueno, y uno de los temas que sigue siendo preocupante en la desigualdad entre varones y mujeres en la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo las desigualdades laborales y las desigualdades en cuanto a las tareas reproductivas que hacemos las mujeres, al cuidado de los niños, niñas, adolescentes. Para hablar de esto convocamos a la diputada García Tuñón. Ella tiene una larga trayectoria como dirigente gremial y fundamentalmente preside la Comisión de Legislación del Trabajo acá en la legislatura. Uno de los temas de particular preocupación es que este tema debe ser abordado por las empresas, pero también el Estado de la ciudad en el empleo público puede y debe dar el ejemplo de igualdad entre varones y mujeres y debe incentivar a las empresas para que realmente se promuevan los planes de igualdad y no haya más diferencias injustas e inequitativas entre varones y mujeres. Contanos un poco cómo ves el panorama de lo que falta en la Ciudad de Buenos Aires para que haya igualdad real entre varones y mujeres en el ámbito laboral. Y lo que falta principalmente es el tema de poder dar de mayor licencias a los padres para que queden con los hijos cuando nacen sus bebés o para el momento del cuidado, cuando se enferman, para llevarlo al colegio. Todas estas cosas que hacemos las mujeres habitualmente y que muchas veces los
padres no lo puedan hacer porque no tienen las condiciones laborales. Eso por un lado. Por el otro lado, el acceso al trabajo. Ahora, en relación a licencias, nosotros avanzamos un poquito este año porque teníamos varios proyectos presentados, uno tuyo, uno mío, otro de Mafía. ¿Algo se avanzó? Sí, durante todo el año 2010 estuvimos trabajando en la Comisión de Trabajo por una modificación de lo que sería el Estatuto del Trabajador Municipal, con una serie de proyectos, uno tuyo, mío, de Mafía, de la Defensoría, de varios diputados y particulares, pero llegamos a casi a noviembre, fin de noviembre, con un proyecto bastante consensuado, donde ampliábamos las licencias de paternidad, donde había mayores licencias, por ejemplo, para acceder a tratamientos de fertilidad, para el cuidado de los chicos. Salió de la comisión, pero salió con un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría firmado por una sola diputada del PRO, y eso hizo que no se llevara al recinto, porque en la legislatura todos los proyectos que tienen despacho de mayoría y de minoría quedan como en un limbo, que nadie sabe cuándo se va a tratar. En realidad son excusas para que no se trate y la ley no se sancione. Pero había un acuerdo en paritarias, había consenso. ¿Cuál es la objeción que hace esta diputada del PRO? Nosotros empezamos a trabajar y después hubo una paritaria en el medio de todo este trabajo. En la paritaria se tomaron muchos de los temas que estábamos discutiendo. Uno de los temas que nosotros no fijamos tal cual la paritaria, sino que ampliamos el número, era el número de días de cuidado de licencia por paternidad en el momento de nacimiento, que lo habíamos fijado en 30 días para el varón. Y bueno, ese punto es el que ella dijo que no estaba de acuerdo, la diputada Karina España, que es la vicepresidenta de la comisión, y hizo un despacho de minoría. Todo el resto estaba de acuerdo, todo el resto de los diputados de los distintos bloques. Y bueno, ahora hay un dictamen de minoría firmado por una sola diputada, justamente una mujer, y que impide que esto pase. ¿Y cuáles son los argumentos que le da la diputada España para bloquear este proyecto tan importante para que haya igualdad real entre varones y mujeres, por lo menos en el ámbito del empleo público de la ciudad que de nosotros depende? Que ella no quería legislar por encima de lo que fijó la paritaria y que el gobierno de la ciudad no estaba en nombre del gobierno de la ciudad ella de este momento, y que no estaba dispuesto a fijar algo más que el propio Estado no había avalado en la paritaria. Bueno, acá es un tema recurrente, digamos, cuando todo el mundo dice que está de acuerdo, pero finalmente la ley se traba por alguien de los legisladores del Ejecutivo de la ciudad. Y esto tiene que ver con prejuicios, porque la licencia por paternidad no implica mayores costos laborales para el Estado de la ciudad. Lo único que implica es, en la cantidad de agentes que tiene la administración pública, una reasignación de funciones que perfectamente, por la cantidad de hijos que nacen de empleados públicos, puede ser perfectamente absorbido en funciones, en tareas y en actividades. Esto tiene que ver también con la falta de visión del cuidado infantil como una responsabilidad colectiva, que no es solamente la responsabilidad de la mamá que tiene un hijo o de la mamá y el papá que lo tienen, sino de toda la generación adulta y del Estado en particular en relación a los chicos. Yo presenté un proyecto de ley que yo no sé si vos lo firmaste, lo acompañaste, y si no te lo recomiendo para mirar, creando el Instituto de Igualdad de la ciudad. A partir de todo lo aprendido en el INADI y viendo que muchos municipios y otras provincias están creando sus propios organismos, nosotros entendemos que es muy importante, sobre todo de cara al proceso de descentralización, que la ciudad tenga su propio INADI, nosotros le llamamos Instituto de Igualdad, precisamente para recibir este tipo de denuncias, este tipo de situaciones de inequidad y promover alternativas, sobre todo descentralizadamente en cada una de las comunas. Bueno, ¿y qué pensás que va a suceder con el tema del aborto y el debate pendiente del aborto, sobre todo acá en la legislatura, que llevan 2 años donde no lo ponen ni en debate? Sí, acá en la legislatura viene muy complicado, hay mucha oposición para que no se haga, no se trate, no se discuta, que ni siquiera esto que nosotros estamos promoviendo, que es un proyecto que hemos firmado casi toda la oposición, de que el aborto no punible
sea realmente no judicializado y que haya protocolos, y que la verdad que las mujeres puedan acceder a los abortos no punibles. La otra pelea la tenemos que dar en la Cámara de Diputados Nacionales. Este 8 de marzo va a ser este el eje, así como el año pasado se pudo avanzar en el matrimonio igualitario. Este año tenemos que avanzar en el aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres, y en el derecho al tener las madres o padres del mismo sexo que puedan tener las dos la paternidad de los chicos. Bueno, gracias, Laura. Seguimos recorriendo Buenos Aires y hablando con más mujeres protagonistas y constructoras de la igualdad real entre varones y mujeres. Convengamos que uno de los temas que me parece importantísimo para estas elecciones es que podamos darle oportunidades a las mujeres en los lugares de decisión. Yo creo que ya es hora de que tengamos una jefa de gobierno mujer en la ciudad, pero más importante que eso y lo central es que pueda haber un gobierno paritario, un gobierno equilibrado entre varones y mujeres, aprovechando todos los conocimientos y sobre todo con mujeres comprometidas con la perspectiva de género. Lo que quiero que nos cuentes es un poco el proyecto de ley que estamos trabajando, que vamos a presentar con motivo de este 8 de marzo. Es un proyecto de ley que yo llevé adelante como política pública en el INADI. En el INADI se recordarán que habíamos creado el sello de equidad de género en empresas. Esto es incentivos, sensibilización y capacitación para que las empresas puedan hacer planes de igualdad y puedan darse ventajas comparativas desde el Estado a aquellas empresas que promueven la igualdad real entre varones y mujeres. ¿Cómo esto lo vamos a presentar como proyecto de ley y cuáles van a ser las características de esta ley para la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, a partir de la experiencia del MEGA del INADI y de otras experiencias similares en otros países latinoamericanos que fueron acompañadas por el Banco Mundial, que tiene entre sus prioridades estratégicas la equidad de género en todos los ámbitos. Bueno, hemos elaborado este proyecto de sello de equidad en empresas, en las distintas áreas del gobierno y en organizaciones de la sociedad civil, que esto es muy importante remarcarlo, que no es solamente dirigido a las empresas. Es un sello que las distintas organizaciones puedan de manera voluntaria, y esto es importantísimo también remarcarlo, que no tiene sentido, y ya las distintas experiencias lo han demostrado, forzar algo que debe ser un proceso realmente elegido por las organizaciones y que se basa fundamentalmente en el autodiagnóstico que hacen puertas adentro para encontrar las falencias y las cosas que deben ser corregidas. Por supuesto que tiene que ver con que las mujeres, con sus múltiples actividades de llevar adelante el hogar, los niños puedan tener igualdad de condiciones en el ámbito laboral, eliminar toda situación de acoso laboral, permitir que las mujeres lleguen a los cargos realmente de decisión. Esto es lo que claramente se ve en las políticas públicas, porque la visión de la mujer realmente y el uso que hace la ciudad es completamente diferenciado al que hace un varón. Bueno, y nosotros esperamos el 8 de marzo presentar este proyecto, que nos acompañen algunas de las empresas que han certificado esto exitosamente y que han modificado la vida de miles de trabajadores en la Ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana. Trabajadoras. Trabajadoras, sí. Bueno, esperamos que nos acompañen los técnicos que hicieron este proyecto en el INADI, estas empresas y funcionarios del Gobierno Nacional que también han acompañado esta iniciativa y bueno, y promueven acciones de este tipo. Bueno, vamos a tratar de avisarles en este programa cuál es el horario y el lugar de la presentación, pero si no, llaman a mi despacho, que es 4338-3078, y ahí podrán consultar el día 8 de marzo en qué lugar, en qué momento vamos a hacer esta presentación del proyecto de ley. Igual el proyecto de ley lo pueden ver en www.lugartino.org.ar. Y seguimos con más Acción Urbana, hoy dedicado a la igualdad entre varones y mujeres.
Llegamos al final del programa de hoy de Acción Urbana dedicado a la igualdad real entre mujeres y varones. Vamos a seguir tratando distintos temas que a vos te interesan y fundamentalmente llamanos si querés que vayamos a tu barrio, si querés que nos reunamos con tus vecinos y vecinas, si querés mandarme un proyecto, si querés hacer un contacto para que busquemos la solución juntos o juntas a los problemas que todos y todas tenemos en cada barrio. Podés comunicarte conmigo al 4338-3078 de lunes a viernes de 8 a 21. Podés llamarme también a través de internet, mariajoselubertino@legislatura.gov.ar. Podés entrar a mi página web para ver los proyectos, las propuestas y por qué quiero ser jefa de gobierno de la ciudad. Entrá a www.lubertino.org.ar. Nos encontramos la semana que viene y, por supuesto, algunas conclusiones de hoy. No hay igualdad real entre varones y mujeres en casi ningún lugar del planeta. No la hay tampoco en la ciudad de Buenos Aires. Pero lo importante es tener la idea de que se puede lograr la paridad y que hay decisiones políticas que ayudan y contribuyen a ella. En primer lugar, nos comprometemos a trabajar para que haya un gobierno paritario. Evidentemente, durante esta gestión de Macri ya esto no va a suceder, hay una sola ministra mujer. Nosotros vamos a armar un gabinete paritario de varones y mujeres y fundamentalmente tratar de promover que el plan de igualdad en la ciudad se cumpla, que haya indicadores para medir la brecha en el transporte, en el uso del espacio público, en el acceso a las viviendas, en el tema de las vacantes, para que haya igualdad real entre varones y mujeres en todos los niveles y en todas las políticas públicas. Y fundamentalmente también para poder promover en el ámbito privado y para que sensibilicemos a las empresas de que un clima de trabajo adecuado entre varones y mujeres, donde hay paridad, puede potenciar la productividad de la empresa y puede mejorar la calidad en el trabajo en el ámbito privado. Esto es cierto, esto ocurre, conocemos las experiencias, sabemos cómo se ha logrado y lo hicimos desde el INADI cuando promovimos la red de ciudades libres de discriminación. Ahora lo queremos hacer en la ciudad de Buenos Aires. Chau, hasta la semana que viene.